Buenos días, hermanos. Venimos ante el Señor a mostrarnos toda la pobreza espiritual que tenemos, eh, mostrarnos ante Él como pobres de espíritu, para que el Señor obre en nosotros, hermanos, toda la misericordia y las obras de gracia que Él tiene para nosotros. El día de hoy vamos a seguir estudiando el tema de la llave del crecimiento espiritual. Un tema que hemos estado avanzando y ha sido basado todo este estudio en el libro que el pastor MacArthur nos dejó sobre la llave del crecimiento espiritual. Anteriormente describimos a la Biblia, la palabra de Dios, como la llave maestra para abrir toda la casa del crecimiento espiritual. También abordamos a la obediencia como la llave de las habitaciones de los criados. Esa primera llave que abre la habitación del servicio. Y con la obediencia, hermanos, es donde los creyentes podemos tener la gracia de parte de Dios al concedernos responsabilidades y privilegios. Y esas responsabilidades y privilegios son los que producen el deleite en el crecimiento espiritual. Por otro lado, hermanos, en la sección anterior, es decir, el domingo pasado, estudiamos que la llenura del Espíritu Santo la podemos ver como otra llave para el crecimiento espiritual, en el sentido que cuando la estudiamos, observábamos que en la vida cristiana solo es posible ser controlado por el Espíritu Santo o dominado por la carne. Solo hay dos posibilidades. Por lo que el crecimiento a la imagen de Cristo se produce solamente cuando andamos en el Espíritu o cuando somos espirituales. Una vez que llegamos a Cristo, el Señor ha hecho la obra en nosotros. Tenemos dos opciones para seguir en el camino de Cristo: o en el Espíritu o en la carne. Pueden ser a lo que le llamamos, o los que se le llaman en el mundo cristiano, los cristianos carnales, ¿verdad? O los cristianos espirituales. Tenemos dos opciones. Lo cierto es que andando en el Espíritu y siendo llenos de esto, es cuando nos conducimos verdaderamente en el crecimiento espiritual. Si nos conducimos carnalmente, es decir, si como cristianos andamos en la carne y nos conducimos carnalmente, impedimos nuestro propio crecimiento espiritual. El día de hoy, hermanos, conoceremos la siguiente llave para el crecimiento espiritual presentada por el pastor, que de Dios goce, John Fullerton MacArthur, en su libro Las llaves del crecimiento espiritual. La llave que observaremos hoy, estudiaremos a la luz de la palabra, es la llave de la confesión de pecados. Es la apertura de la cámara de los horrores, menciona el pastor MacArthur ahí. Es cuando usted abre una recámara o un cuarto donde puede producir horrores, miedo, ¿verdad? Y puede ver toda la maldad que hay ahí. Y es la llave de esa recámara de los horrores nuestros, y solo es a través de la llave de la confesión de esos horrores y esos pecados que podemos crecer espiritualmente. El pastor MacArthur presenta en el libro, en ese segmento especialmente, la historia de David. Y voy a hacer una adaptación de lo que el pastor MacArthur presenta ahí en el libro. Y es que en su momento de más poder, el rey David cometió un grave pecado cuyas consecuencias sufriría el resto de su vida. ¿Qué fue lo que hizo David? Todos conocemos la historia de David, pero ¿qué fue lo que realmente hizo este hombre? Se encaprichó con la mujer de uno de los oficiales del ejército, la cual se llamaba Betsabé. Nosotros conocemos esa historia, ¿verdad? La mujer de Urías. ¿Qué fue lo que pasó que se encaprichó con esta mujer? Miren que la historia, ¿verdad? No vamos a leer toda
toda la trama que pasó ahí a la luz de la palabra, pero vamos a observar qué fue realmente lo que pasó en el contexto actual y adaptándola para que la podamos entender y comprender de este pecado que cometió David. Fíjense bien qué es lo que pasó ahí. La vio bañándose cierto día, quizá por accidente en la azotea de su casa, y comenzó a codiciarla. El pecado entró a David cuando la vio bañándose, y como que hay una chispa ahí, ¿verdad? Del pecado que había en él, acrecentó o encendió la codicia en David. Podría decirse también que David tuvo una fijación con ella y se le metió a la cabeza. Solo para que vayamos viendo, haciendo el ejercicio mental, qué es lo que pasa cuando tenemos una fijación con algo y no se nos sale la cabeza. Hay veces que el pecado nos controla de manera carnal en nosotros, que usted anda pensando en eso todo el día, hermano. Anda con esa fijación hasta que lo hace. Si no anda en el espíritu y no anda creciendo en el espíritu, la carne lo controla. Podría decirse entonces, como decía, que David tuvo una fijación con ella, con Betsabé, y se le metió a la cabeza, donde finalmente Betsabé, después de todo eso, quedó embarazada, mientras su marido estaba fuera del hogar peleando las guerras de David. Qué tremendo, hermanos. El rey David trató desesperadamente de ocultar esto, su acción, y finalmente decidió que la única manera que tenía de resolver el problema era haciendo que aquel hombre, su amigo, a quien había mandado la guerra, dirigiese un escuadrón suicida contra los filisteos. O sea, la única manera de resolver el pecado que había comenzado a hacer y esa fijación que había empezado con él para codiciar a Betsabé y luego embarazarla y hacer toda esa trama horrible de ese pecado, la única manera era de mandarlo en ese escuadrón suicida a la batalla. El inocente oficial de guerra resultó muerto en la batalla. Después de esto, olvidando interesadamente su conspiración, el rey David celebró, imagínense, un funeral militar para el marido de Betsabé y procedió a casarse con su embarazada viuda, que estaba embarazada de él. Pareciera que fuera una de esas novelas, ¿verdad? De las que aparecen en la actualidad, novelas turcas o esas novelas colombianas o mexicanas quizás. Y de esto, hermanos, Dios nos cuenta toda esa historia en 2 Samuel 11. Ahí puede ver todo ese relato duro para nosotros, ¿verdad? Tal vez de comprenderlo en la dimensión espiritual de lo que un pecado no confesado puede traer más pecados a la vida de aquella persona que no lo ha confesado. Hasta ahí, en ese momento, hermanos, imagínense, un pecado iba pecado tras pecado tras pecado hasta llegar al asesinato prácticamente. Con aquellas acciones, David había quebrantado 4 de los 10 mandamientos. Codició. Ya vimos ahí, ¿verdad? Cuando la vio en la azotea, se fijó en ella, la codició. Hurtó, adulteró y asesinó. Cualquier hombre con poco de sentido moral, y más aún si conoce a Dios, se sentiría preocupado al haber revisado esos 4 pecados anteriores o ese antecedente de tiempo que había pasado y qué es lo que había hecho. A dónde un pequeño pecado lo había llevado en una espiral descendente, como hemos aprendido aquí en la iglesia. Cosa tras cosa. Nos hundimos cuando no reconocemos el pecado que hemos cometido, y un pecado nos lleva a otro, hermanos. Esa es la historia de David.
Hasta en ese momento David no estaba, cualquiera de nosotros se sentiría preocupado con lo que había hecho David y hasta desconcertado por esos 4 pecados o esos 4 quebrantamientos de la ley moral de Dios, con un pecado semejante. Pero al final, hermanos, el sentimiento de culpa alcanzó al rey David y se obsesionó con su pecado. Es decir, esa culpa lo tenía tan controlada, la culpa, que al final ese sentimiento era una obsesión para él. Le resultaba imposible sacárselo del corazón y la mente. No podía sacudírselo de las manos. Sentía ese sentimiento de culpa como una gran piedra encima, y que no puede andar sin que esa piedra esté encima de él. Los horrores del pecado habían alcanzado a David y ya sentía esa culpa. El Salmo 51 nos narra el enorme torrente de confesión que brotó de David. Recuerden que estamos en esta tercera llave del crecimiento espiritual, que es la llave de la confesión de pecados. Ya habíamos visto la llave la llave maestra, la llave de la obediencia, la llave de la llenura del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que provocar para el crecimiento espiritual nuestro, que estas llaves abran todos esos compartimientos. Y el día de hoy estamos analizando y estudiando la llave de la confesión de pecados. Todo lo que podemos encontrar en crecimiento espiritual a través de la confesión de pecados. La historia que el pastor MacArthur presenta en este libro es a través de poder estudiar esto por medio de la historia del pecado de David. Y el pecado de David, ya lo vimos en este relato que acabo de hacer, nos lleva al final a poder conocer en el Salmo 51 el enorme torrente de confesión que brotó de David al estar prácticamente abrumado y reconociendo su pecado. En este salmo, el rey oró por 4 cosas. Fíjense bien, 4 cosas que le preocupaban inmensamente a David. En primer lugar, oró por la limpieza del pecado que le había ensuciado. Ese pecado lo tenía sucio. También oró por la sanidad de la culpa que le había enfrentado físicamente. La sanidad de esa culpa al cual ya lo había enfermado de manera física. También oró por la restauración porque la iniquidad había interrumpido el gozo con Dios. Y también este hombre, abrumado por su pecado, también oró por perdón y misericordia porque sabía que había violado abiertamente el amor y las leyes de Dios. Entonces el rey David oró por esas 4 cosas y en ese torrente de confesión oró por limpiar su pecado, por la sanidad de la culpa y por la enfermedad física que estaba padeciendo, también por la restauración de su alma y por perdón y misericordia de haber defraudado el amor que Dios tenía en él. Hoy en día se habla con frecuencia, hermanos, de todo el asunto de la confesión de pecado. Y menciona el pastor MacArthur ahí en su libro que él cree que necesitamos verlo, la confesión de pecados, necesitamos verla desde la perspectiva bíblica para comprender la importancia que tiene en el crecimiento espiritual. La confesión de pecados siempre ha sido y será el patrón de una vida cristiana, menciona el pastor, y constituye una de las llaves esenciales para el crecimiento espiritual. Básicamente lo que el pastor MacArthur está diciendo ahí, hermanos, es que para crecer espiritualmente, necesariamente tenemos que confesar nuestros pecados ante el Señor. Una persona que quiere crecer espiritualmente no puede crecer sin antes confesar sus pecados ante Dios. Miren toda la historia de David.
todos los 4 mandamientos que había quebrado él ahí en su historia, en su pecado. Luego en el Salmo 51 se presenta con una confesión de pecados. Y de ahí en adelante la historia de David es más fructífera que cualquier historia anterior. La confesión de pecados, hermanos, se convierte, como decía el pastor, en el patrón de la vida cristiana y constituye una de las llaves esenciales para que los cristianos podamos crecer espiritualmente. En un apartado también el pastor menciona cuáles son las consecuencias que pueden pasar de encubrir un pecado. Los cristianos actuales, y actualmente podemos observarlo, nos enfrentamos al mismo dilema que el rey David. Usted y yo, hermanos, todos los días y en nuestra vida cotidiana nos enfrentamos al mismo dilema de David. Si intentamos, claro que intentamos encubrir nuestro pecado, como trató de hacer durante un año entero el rey David. Un año entero, fíjense, estuvo en eso. La única solución para dejar de encubrir el pecado y luchar como verdaderos creyentes en Cristo para poder crecer espiritualmente es cuando confesamos el pecado. La única solución es la confesión de pecado. Pero esto requiere que renunciemos a nuestro orgullo. Debemos de ser sinceros y reconocer que todos, incluyéndonos todos los que estamos aquí, hemos peleado esa batalla, hermanos. La sinceridad para vencer el pecado del orgullo, hermanos, la única forma es crecer en sinceridad y en humildad. Si usted quiere vencer el orgullo que hay en usted y en todos los que estamos en esta recámara, la única forma es que hagamos nuestra vida a través de la sinceridad y a través de la humildad ante Cristo. Vengamos ante Cristo con sinceridad, con humildad, exponiendo, declarando o más bien confesando nuestros pecados. El pastor MacArthur menciona ahí en su apartado, ¿verdad? Para que podamos comprender mejor esto. ¿Qué dice? Que presenta una historia de su niñez, dice. Puedo recordar, menciona el pastor, que en mi niñez tuve que afrontar este asunto de una manera directa vez tras vez. Mi madre solía alinearnos a los 4 hijos contra la pared y preguntarnos, muy bien, ¿quién de ustedes hizo tal cosa? O la travesura, ¿verdad? Que habían hecho. Admitirlo o no admitirlo, esa era la cuestión. Dice que estuvo sometido a esto en su niñez. Lo ponían contra la pared a preguntarle, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Quién se comió el pan que había ahí? El problema era, para todos, menciona él, era admitirlo o no admitirlo. Y usted sabe, dice el pastor, naturalmente, que esa es una situación recurrente a lo largo de la vida. Admitir que hemos fallado, hermanos, es una situación recurrente. Afortunadamente, menciona el pastor, que aprendí de niño que encubrir nuestro pecado nunca vale la pena y que además resulta inútil, ya que ante Dios no podemos ocultarle nada. Cuando aprendemos eso de manera temprana en nuestra vida, es una gran posibilidad, hermanos, de poder tener ese hábito y esa actividad quizá piadosa en nosotros, de poder admitir nuestro pecado, reconocer nuestro pecado y también en su momento reconocer y confesar ante Cristo las maldades que hemos hecho.
El problema para nosotros muchas veces es que llegamos tarde a Cristo, llegamos tarde en años de vida, es decir, llegamos ya avanzados cuando tenemos un gran historial, ¿verdad? O una gran trayectoria de costumbre y de hábito de estar encubriendo esto. Pero el Señor nos dice en su palabra que somos nuevas criaturas, hermanos, y cuando venimos a Cristo somos regenerados en Él y todo es posible por medio de Él, nada más. O sea, todos esos hábitos, todas esas costumbres, todas esas creencias que tenemos anteriores que nos cuesta a todos, solo es posible a través de cuando Cristo hace la obra en nosotros. ¿Qué le sucede a quien encubre su pecado o trata de hacerlo? Fíjense bien lo que presenta el pastor acá. ¿Qué le sucede a aquella persona que trata de encubrir su pecado? En primer lugar, dejará de recibir la bendición de Dios en su vida. Sé que tenemos ese mal hábito, ¿verdad? O sea, a todos nos cuesta. Nos preguntan, ¿qué pasó aquí? No, yo no fui. O empezamos a hacernos los locos. Cuesta. Pero el primer lugar, la primera parte o consecuencia de que le sucede a quien encubre su pecado es que dejará de recibir la bendición de Dios en su vida. Ello implica consecuencias muy reales y prácticas. Menciona el pastor ahí en el libro, en este apartado de la llave de la confesión de pecados, y dice, haciendo alusión a Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Otro resultado del encubrimiento de la enfermedad física es la enfermedad física, perdón. En primer lugar, el que encubre su pecado no prosperará. Se pierde la bendición de Dios. No es que deja de ser salvo, fíjense bien, hermano, no está hablando de eso, sino que no prosperará. No recibirá las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. En todo aspecto, hermanos. Pero también otro resultado de aquel que no confiesa su pecado es que trae como consecuencia enfermedad física. David testificó ante esto de lo siguiente. Miren, en Salmo 32, 3 al 4, el pastor MacArthur presenta este relato de David, donde David testifica lo siguiente. Mientras callé, quiere decir que no había confesado su pecado. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto es, hermanos, un impacto físico en su vida cuando estamos callando o no hemos confesado un pecado. Muchas enfermedades, muchas dolencias, padecimientos que tenemos, si bien es cierto, pueden venir de manera de envejecimiento por el tiempo y deterioro de su vida, pero la palabra nos habla también, hermanos, que el no confesar sus pecados provoca daño físico y quebranta sus huesos, en este caso, o su aspecto físico de vida. Muchas personas envejecen enormemente en cuestión de tiempo, en cuestión de poco tiempo. No tenemos explicación para eso, pero posiblemente, hermanos, es que estén callando o no hayan confesado un pecado en su vida. Guardan eso. Y miren, David estuvo sin confesar el pecado 1 año. La Biblia lo relata. Se quebrantó físicamente. Se envejecieron sus huesos. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El que encubre su pecado en esta vida lo verá expuesto en la siguiente.
también es una consecuencia del pecado. Y cualquiera que se lo confiesa a Dios ahora, jamás lo verá publicado en el más allá. Hoy en día de juicio, hoy hay un día de juicio pendiente, dice el Señor en Lucas 12, 2 al 3. Jesús dijo: nada hay encubierto que no vaya a descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que hayáis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que hayas dicho al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Todo saldrá a la luz, hermanos, ya sea en esta vida o en el juicio. Viene el día cuando no habrá ya ningún secreto, cuando los entresijos más íntimos del corazón serán revelados. Para los piadosos, para los que estamos en Cristo, avanzando en el crecimiento espiritual, ese día será de recompensa. Pero para los impíos será de condenación. Dios juzgará todo pecado que se haya encubierto y toda transgresión secreta se manifestará. El pastor MacArthur menciona también al final de este apartado lo siguiente: pero el pecado que se haya sacado a la luz en esta vida y limpiado con la sangre de Jesús, jamás volverá a ser expuesto. Él hace alusión a 1 Juan 1:9 y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que está limpio y perdonado, nunca, ni en el juicio final, se usará contra nosotros. Si usted confiesa sus pecados hoy, hermano, si confesamos nuestros pecados hoy y de nuestro corazón sale ese arrepentimiento, eso no va a ser usado en su contra. Por muy grave que haya sido su pecado. Vimos la historia de David. Cuando él se arrepintió y confesó sus pecados, fue un torrente de confesión. Esos pecados quedaron limpios para David. Esta es una de las maravillosas promesas en las Escrituras que los cristianos podemos reclamar. Cuando llegaremos al cielo, hermanos, Dios no nos señalará nuestros pecados porque los hemos confesado, ya que los habrá alejado de nosotros. Y así como dice Salmo 103:2, cuánto está lejos del oriente del occidente, así van a estar esos pecados de nosotros, lejos de ahí, a una distancia inconmensurable. Para los no creyentes, oiga bien, para los no creyentes o los creyentes carnales, quizá se puede ampliar esta alusión, que tratan de encubrir sus pecados, ellos no cuentan con esta promesa. Sus pecados serán revelados y Dios los juzgará. Apocalipsis 20 dice que Cristo abrirá los libros para descubrir los pecados de sus vidas. Los juzgará por todos ellos y arrojará a los culpables al lago de fuego. Además de esto, los cristianos que intentan encubrir sus pecados individuales en lo más íntimo, se enfrentarán a que Dios los revele y pierdan sus recompensas. En 1 Corintios 3, del 13 al 15, dice lo siguiente: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego.
Es decir, seremos probados los creyentes también por la forma en cómo nos comportamos ante Cristo. Dios juzga el pecado tan severamente porque Él es absolutamente santo. Todo pecado constituye una ofensa personal contra Dios. Cualquiera que peca abiertamente desafía a Dios. Así lo reconoció David cuando dijo en ese Salmo 51, en ese torrente de confesión de David, dijo lo siguiente: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconoció David su pecado y todo lo que había hecho lo malo que había hecho delante de los ojos de Dios. Eso está en Salmo 51:4. David no negó que hubiera cometido pecado contra sí mismo o contra su propio cuerpo, como sucede abiertamente en los casos de adulterio. Primera Corintios 6:18. Tampoco estaba negando que hubiera pecado contra Betsabé o contra su marido, ni que hubiese pecado contra la nación entera de Israel, fallándoles por semejante vileza que había cometido. Él no negó eso. Lo único que hizo fue reconocer que todo pecado es, en primer lugar, una afrenta contra Dios. En primer lugar, hermanos, debemos de reconocer y confesar nuestro pecado ante Dios. Cualquier pecado que nosotros cometamos, a quien estamos ofendiendo, en primer lugar, es a Dios. Algunas personas tienden a buscar un chivo expiatorio, menciona el pastor ahí, en un apartado ahí bien hermoso, que él como tiene una narrativa bien particular, el pastor MacArthur. Y menciona que algunas personas tratamos de buscar siempre chivos expiatorios. Algunos piensan que están confesando su pecado, así a través de los chivos expiatorios, y piensan de esa manera. Y habla él del caso de Adán. Fíjense bien. Por ejemplo, menciona a Adán. Comenzó su reconocimiento de desobediencia diciendo lo siguiente. O sea, estaba reconociendo el pecado y confesando el pecado. Pero mire lo que hizo Adán en Génesis 3:12. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó la culpa a Eva. Confesó su pecado, pero le echó el clavo a Eva. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera, hermanos. Si bien es cierto, venimos ante Dios, pero le echamos la culpa a quien nos... O sea, es como que David en esa historia le hubiera echado la culpa a Betsabé por haber salido en toalla. O por haber salido a la azotea ahí, tenía que haberse quedado. Echamos la culpa de nuestros pecados a esos chivos expiatorios. Y si bien sí reconocemos el pecado, pero lo hacemos parcialmente. Parcialmente porque no lo hacemos por completo. Hoy en día, muchos psicólogos y especialistas del comportamiento aconsejan a la gente que indague en su pasado. Usted puede observar que cuando algo pasa, de alguien esté en un problema de relaciones o un problema habitualmente que lo lleva al pecado, si usted habla con alguien, se van al pasado y empiezan a ver todo aquel asunto, ¿verdad? De los antecedentes, de los arraigos, de las creencias, de esto y de lo otro. Y entonces los especialistas en este campo aconsejan a las personas que indaguen su pasado e identifiquen los daños que le han ocasionado ¿quiénes? Sus padres, sus figuras de autoridad, las demás personas que tuvo, el contexto social donde fue criado, cómo fue desarrollado sus hábitos, y empiezan a buscarle en ese ámbito del pasado cómo fue su infancia. Entonces, por eso
decía al principio, hermanos, que luchar y botar ese viejo hombre de hábitos, de costumbres que hemos tenido cuando venimos a Cristo, Él nos hace nuevas criaturas. Ahí tenemos que parar con todo eso. Este proceso supuestamente de ver el pasado ayuda al individuo a comprender sus fracasos y lo libera del daño que se causa a sí mismo. La verdad, hermanos, es que nada de esto resulta útil cuando nos enfrentamos a la culpa. De hecho, no hace más que empeorar el problema. La verdadera confesión de pecado no consiste solo en reconocer que se ha obrado mal en el pasado, sino admitir que el pecado ha sido contra Dios en primer lugar y que le hemos desafiado personalmente a Dios con ese pecado que hemos cometido. Y entonces, hermanos, para gozar de salud espiritual debemos de tratar no con los agravios que otros en el pasado, sus padres, su círculo, su historia familiar, sus amigos o las cosas que le haya pasado en el pasado, con esos agravios que otros le hayan hecho, sino que el mal que nosotros hemos hecho y perpetuado contra Dios. Esa es la posición verdadera que Cristo quiere de nosotros. Que vengamos ante Él a pedirle en primer lugar el perdón por los pecados, confesando esos pecados que hemos tenido ante Dios. Así que la primera característica de la confesión de pecados es convenir con Dios y convertir esos pecados que hemos pasado, que hemos hecho, en que somos, mostrárselos ante Dios y reconocer en que somos irremediablemente culpables ante Él y que el único perdonador a quien hemos agraviado es en primer lugar a Dios. Confesar nuestro pecado no solo es declarar que reconocemos que lo he cometido, sí lo he reconozco, venimos ante ti, Señor. No solo es eso. Confesar nuestro pecado se trata de estar totalmente de acuerdo con Dios en que hemos pecado contra Él. Por eso, la verdadera confesión también implica el arrepentimiento. En nuestra iglesia, en nuestra doctrina, vemos constantemente, hermanos, que son dos cosas. Fe, arrepentimiento, fe, van de la mano. No habremos confesado sinceramente nuestro pecado hasta que lo hayamos hecho y abandonado completamente. El arrepentimiento lleva a eso, a abandonar totalmente lo malo que hemos hecho. Si alguien dice, lo siento, Dios, confieso tal cosa y tal cosa, menciona el pastor ahí en su narrativa, y luego continúa practicándola, se engaña a sí mismo. La confesión verdadera entraña un quebrantamiento que produce inevitablemente cambios en la conducta. Quizá tendremos que confesar nuestro pecado de manera superficial porque no comprendemos cómo Dios nos ve. Posiblemente en algunos momentos, hermanos, confesamos nuestros pecados de manera superficial porque no hemos comprendido verdaderamente cómo Dios nos ve y que ese pecado le afrenta a Él. Todos quizá hemos pasado por esto. Confesar pecados, arrepentirnos de pecados de manera superficial. Pero el Señor nos llama a todos a que sea un verdadero arrepentimiento. Y ese verdadero arrepentimiento implica dejar que ya ese pecado no nos controle, sino que andemos en el Espíritu. Esa era la perspectiva, una perspectiva de
de la magnitud del pecado y cómo Dios lo ve. Ahora el pastor también presenta ahí en un apartado la perspectiva correcta del pecado. ¿Qué implica? ¿Y qué es lo que implica esto? En primer lugar, implica un reconocimiento de que el pecado merece juicio. Todo pecado, ya lo vimos a la luz de la palabra, merece juicio. Siguiendo la historia de David, en Salmo 51, dice que David oró. Y dice el versículo 51:1. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El hecho de que David pidiera misericordia, era porque reconocía su culpa y sabía que no merecía ser exonerado o perdonado de sus pecados, sino que le pide misericordia a Dios. La posibilidad de misericordia existe para todos, siempre y cuando lo hagamos después de que se ha pronunciado el veredicto de culpabilidad de parte de Dios. Usted no le puede pedir misericordia a alguien cuando esa persona no ha dicho que usted verdaderamente es culpable o que usted reconozca su culpabilidad. ¿Cree usted que David corría algún riesgo haciendo aquella oración? ¿Piensa que había alguna posibilidad de que no recibiera misericordia? ¿De que David pidiera misericordia y que Dios dijera, no, no te la voy a dar? ¿Había alguna posibilidad de eso? Observe las magníficas noticias en Salmo 103. Ya 50 salmos después. Mire lo que dice Salmo 103. También un salmo de David. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. El versículo 8, 11 y 17 respectivamente. En las escrituras vemos muchos casos en los que Dios detuvo su mano de juicio y otorgó misericordia. El caso de David fue uno de ellos. Aún así, hermanos, implorar misericordia presupone que el pecado merece un duro castigo. No debemos dar por sentada la misericordia divina. No olvidemos nunca que la paga del pecado es la muerte. Y la misericordia solo Dios la puede dar. La perspectiva correcta del pecado, entonces, cuando estamos confesando ese pecado, es entender que también se reconoce la necesidad urgente de esa limpieza, así como lo hizo David. La oración de David fue la siguiente. Lo vemos en Salmo 51, ya en el verso 2. La oración de David. David dijo: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Hay cánticos para esto, ¿verdad? ¿Recuerdan cánticos de esto? Lávame de mi maldad. Límpiame, Señor. Él quería que se eliminara de su vida todo pecado o la inmundicia de ese pecado. El pecado deja una mancha profunda en la vida de las personas y no basta con una limpieza a medias. Necesitamos que el pecado sea limpiado completamente. Y eso le estaba pidiendo David a Dios ahí en su oración. Pero ¿cuál es el agente limpiador de pecados? La sangre de Jesucristo, su Hijo, es la que nos limpia de todo pecado. Eso lo vemos en 1 Juan 1:7.
El único agente limpiador de pecados, hermanos, es a través de la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. La obra expiatoria de Jesús en la cruz pagó la pena por nuestro pecado. Su sangre se vertió por nosotros para que pudiéramos ser lavados de todas nuestras iniquidades y pecados pasados. Sin esa limpieza, estaríamos condenados a una eternidad separados de Dios. Sin embargo, puesto que Cristo murió por nosotros, podemos quedar más blancos y hasta más blancos que la nieve, menciona Salmo 51:7. Y también tener acceso a la presencia santa, limpios ante Dios. Una tercera cosa también resulta crucial para la perspectiva correcta del pecado. Es que aceptemos plena responsabilidad por esto. Recuerden, hermanos, que estamos viendo cómo llegar y utilizar la llave de la confesión de pecados de una manera correcta, que podamos meter esa llave y que abra toda la habitación horrorífica de esos pecados y que sean limpiados correctamente. No es confesar, no estamos aprendiendo aquí a que es bueno confesar pecados de manera superficial. Estamos aprendiendo a cómo la confesión de pecados nos puede llevar a abrir esa habitación y que todos esos horrores, toda esa inmundicia que hay en nosotros, pasada y presente, pueda ser limpiada. David escribió también en el versículo 3 del Salmo 51 y dijo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Oiga bien, hermanos, cómo este hombre se presenta en oración al Señor. En ese torrente de confesión que David estaba haciendo. Como habremos observado, David no culpaba a nadie aparte de sí mismo. David no le estaba echando y no culpó a nadie, ni a Betsabé, ni al clima, ni al gobierno, ni a las guerras, ni a nadie. Lo que estaba diciendo era lo siguiente: Dios, te exonero de toda responsabilidad. Soy yo quien he hecho esto. He pecado. Esa fue la posición de David. Llegó ahí sinceramente. Llegó ahí reconociendo su pecado, su responsabilidad que había tenido. No llegó ahí a medias. He pecado. Tú estás justificado, libre de culpa. No intento eludir mi responsabilidad. Cuando la persona admite que la culpa del pecado es suya, está avanzando hacia una madurez espiritual. Por último, hermanos, la perspectiva correcta del pecado reconoce que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. El pecado no es accidental, ni podríamos dejar de cometerlo si resolviéramos con decisión abandonarlo. Estamos totalmente vendidos al pecado como forma de vida, menciona el pastor. Somos pecadores, por naturaleza somos pecadores. Ante esto, David dijo lo siguiente en el versículo 5 de Salmo 51. Dijo lo siguiente: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Decir, hermanos, por naturaleza somos pecadores. El pecado se transmite de una generación a otra en el momento de la concepción. Todos nacemos totalmente depravados, es decir, somos pecadores en cada aspecto de nuestra naturaleza. En el Salmo 58:3 se menciona que se apartaron los impíos desde la matriz. La gente es mala por concepto y por completo desde sus primeros instantes de vida.
No podemos evitarlo. Forma parte de la naturaleza humana desde Adán. Esa es la perspectiva correcta del pecado. Tenemos que entender, ¿verdad?, que el pecado está en nosotros. Ahora, ¿cuál es la perspectiva correcta de Dios? ¿Y cómo tenemos que mostrarnos en la confesión de pecado ante Dios? La verdadera confesión no solo demanda una perspectiva correcta del pecado, sino también una perspectiva correcta de Dios. En Salmo 51, David menciona varias características divinas y extrae aplicaciones prácticas el día de hoy para nosotros. La santidad de Dios, por ejemplo, donde dice en el versículo 6, la verdad en lo íntimo. La santidad de Dios, por ejemplo, requiere la verdad en lo íntimo. Ello implica que a Él no le interesan nuestros actos externos, sino los pensamientos y los motivos más íntimos del corazón. Eso es lo que le interesa a Dios. Por eso es que el Señor desecha las obras. Él quiere nuestro corazón. Y es la verdadera perspectiva de Dios en todo esto. Si nosotros, hermanos, como creyentes, y queremos crecer espiritualmente, a través de la llave de la confesión de pecados, podemos entrar en una perspectiva correcta de Dios y ver que el Señor no quiere obras superficiales. Las obras son consecuencia de su corazón y de lo más íntimo que hay en su corazón. No es que las obras van a traer después una consecuencia en su corazón. Es al revés. Las obras vienen después como consecuencia de lo que hay en su corazón. Algunas personas tratan de jugar con Dios realizando un sinfín de ritos religiosos externos ante Él, y eso no le impresiona a Dios. Dios mira lo que hay adentro, en el corazón de todos. David también se refiere a la autoridad de Dios sobre el pecado. Y miren lo que dice el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Él reconoce ahí la autoridad de Dios sobre la limpieza que puede hacer en él. David expresó su confianza en que si Dios se ocupara de su pecado, haría un trabajo minucioso, así como cuando se trabaja con el hisopo, ¿verdad? Un hisopo sirve, hermanos, para ir a lo más detallista de la limpieza. Un hisopo, cuando utilizamos un hisopo, es para limpiar aquellos vestigios que están ahí que no pueden salir con un cepillo o con una escoba o con un trapo. El hisopo lo utilizamos cuando queremos ir ahí a la fibra más íntima de limpieza, al recoveco más perjudicial y más ínfimo que hay ahí y que todavía está sucio. Y él reconoce que Dios tiene la autoridad para hacerlo. Algunos cristianos no creen que Dios pueda cambiar las costumbres pecaminosas de ellos, lo que teníamos atrás. Algunos de nosotros pensamos que Dios no es capaz de cambiar todo ese historial que tenemos nosotros atrás. Sí que se puede. Sí que Dios puede. Pero eso exige confianza y certidumbre completa de nuestra parte de que Él tiene la autoridad sobre las fuerzas del mal para hacer todo eso. Después de la santidad y la autoridad divina que David reconoció, también reconoce la compasión de Dios. En ese versículo menciona: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. En el versículo 8 de Salmo 51. Él confía y reconoce la compasión que Dios puede tener por aquel pecador que ha hecho estragos con esos mandamientos. Y le dice: hazme oír gozo
y alegría. Quizá, hermanos, David había experimentado en todo ese año que no había confesado su pecado, el quebrantamiento de sus huesos y el envejecimiento físico que había tenido era por la amargura de estar soportando la culpa de ese pecado. ¿A qué se refería David cuando habló de los huesos que has quebrantado? Recordemos que David era un pastor de ovejas, y que sabía muy bien que aquellos que cuidan de los rebaños de ovejas a veces tienen que romper la pata y los huesos de algún cordero desobediente para que no se descarríe. David sabía que el Señor había quebrantado sus huesos, que había quebrantado su alma, que le había dado envejecimiento físico y tortura física para que no se descarríe así como las ovejas. Mientras el hueso roto se sana, ¿qué hace el pastor? El pastor ha de llevar sobre sus hombros a aquel corderito quebrado, porque no quiere que se descarríe. Después de aquello, la oveja seguirá a su pastor de cerca a donde quiera que vaya. David había entendido el mensaje. Señor, y le dice, Señor, tuviste que romperme las piernas, pero ahora estoy dispuesto a seguirte. Así, básicamente esa es la analogía. David había entendido que Dios le había quebrantado sus piernas, así como lo hace el pastor con sus ovejas, para que él estuviera dispuesto a seguirle plenamente después. David descubrió la compasión de Dios, incluso en los castigos que le había dado. David también reconoció la misericordia divina. Sabía que Dios es perdonador y tiene tanto la potestad como el deseo de perdonar el pecado de quienes verdaderamente se arrepienten. No puedo pensar, menciona el pastor MacArthur, dice a él ahí en su alocución, dice, no puedo pensar en una mejor expresión de esto que la que encontramos en Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. No es que el Señor y a Dios le gusta que pequemos, hermano, sino que más bien Él se deleita dándonos misericordia. David sí comprendía este aspecto del carácter divino. Y entonces, hermanos, es crucial que todos los creyentes, para utilizar la llave correctamente, esa llave de la confesión de pecado, de una manera correcta, podamos entender la perspectiva de Dios y su misericordia. Por último, yo sé que me estoy pasando unos minutos, pero no quiero cerrar esta parte del estudio sin hablar brevemente en estos últimos minutos acerca de la perspectiva correcta de nosotros. Ya vimos la perspectiva del pecado, la perspectiva de Dios. Ahora la perspectiva correcta de nosotros cuando debemos utilizar la confesión de pecado y el por qué. Así que la verdadera confesión de pecado requiere la perspectiva correcta del pecado, la perspectiva correcta de Dios y una cosa más, que tengamos la perspectiva correcta de nosotros. El Salmo 51 lo deja bien claro. David llegó a reconocer que había de apartarse de su horrible pecado y llevar una vida santa y piadosa de ahí en adelante. ¿Por qué? Primeramente, por el bien de los pecadores. David sabía que para que otros pecadores se convirtieran a Dios, y eso lo vemos en versículo 13, es decir, para que otros pecadores vinieran a Dios,
él mismo tenía que ser santo. Nadie escuchará a un hombre que esté corroído por un sentimiento de culpa, hermanos. Nadie va a querer parecerse a ese comportamiento. Nadie lo va a escuchar si usted refleja solamente culpa. Además, la culpa cierra los labios de las personas para que éstas no den un buen testimonio. Quien alberga un sentimiento de culpa no puede ayudar a nadie, y peor a aquellos que buscan el descanso de sus pecados. David, en ese momento de culpa, no podía ayudar a nadie más. Solo fue cuando él, después de la confesión, de ese torrente de confesión de pecado, él llevó una vida santa ante Dios. Estamos seguros de que muchos cristianos guardan silencio porque no pueden confesar la justicia divina mientras ocultan sus transgresiones y pecados. En segundo lugar, debemos ser santos por causa de Dios, quien se deleita en el corazón contrito y humillado. Lo vemos en el versículo 17. ¿Acaso no sabe o no sabemos nosotros qué puede hacer feliz o qué es lo que puede hacer feliz al Señor? Sí sabemos. Lo hacemos feliz o agradamos al Señor siendo sensibles al pecado en nuestra propia vida y quebrantándonos delante de Él por dicho pecado. Y finalmente, debemos ser santos por amor a los santos. En el versículo 18, David ora por otros. En ese versículo 18 de Salmo 51, una vez restaurada la relación de David con Dios, David puede interceder por los demás. Pero no le es posible hacerlo hasta tener primero un estado de pureza en su propia vida. Muchas veces, hermanos, personas o queremos orar por otros, pero esa oración no lleva implicaciones divinas. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido capaces de confesar el pecado y lograr la pureza que Dios quiere hacer en nosotros. Por más que querramos orar por alguien, hermanos, pero si usted mismo no ha orado por usted, no ha confesado su pecado y el Señor no ha hecho misericordia en usted de esos pecados, usted no ha recibido la pureza con el cual puede orar a otros, por otros. En resumen, la verdadera confesión solo se produce cuando vemos a Dios tal cual es, comprendemos lo que es el pecado y nos vemos a nosotros mismos como somos en realidad y como deberíamos ser. ¿Se necesita la confesión para ser perdonado? Esa es la gran pregunta hasta este momento. ¿Necesitamos la confesión de pecado para ser perdonados por esos pecados? Pastor MacArthur resume esta parte con lo siguiente. Permítame disipar una idea equivocada que algunas personas tienen en relación a la confesión. Él menciona, cuando decimos que la confesión implica tanto estar de acuerdo con Dios como arrepentimiento, cuya consecuencia es la tristeza por el pecado, estamos tal vez diciendo que debemos rogar que el Señor nos perdone. Ante esto, menciona el pastor MacArthur que la respuesta es un no categórico. Ya estamos perdonados por el pecado. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios ya ha perdonado el pecado del creyente. Cuando Jesucristo murió en la cruz, llevó sobre sí los pecados de cada cristiano. Los pecados pasados, presentes y futuros. De manera que al hablar de la confesión, no estamos relacionándola con la cuestión del perdón. El perdón tuvo lugar en la cruz, según 1 Juan 2:12, donde dice,
os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En mi vida no hay, dice el pastor MacArthur, en mi vida no hay ningún pecado sin perdonar. Tampoco lo hay en la vida de los verdaderos creyentes. Dios no inculpa de pecado a sus hijos. Colosenses 2:13 afirma que Él ha perdonado todas nuestras transgresiones y nos ha hecho uno en Cristo. Somos uno con Cristo. Esto es lo que logró la cruz y el Señor en la cruz. Nada ni nadie puede separar de Dios a sus hijos. Entonces, hermanos, para cerrar esta primera parte de esta llave, porque todavía hay más con la llave de la confesión del pecado, no necesitamos la confesión del pecado para ser salvos. Ya somos salvos porque Cristo, a través de Cristo, se nos perdonó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Es decir, vamos a seguir pecando. Lo que debemos de comprender con la confesión de pecados es que necesitamos a la confesión de pecados para poder ser prosperados en Cristo, para recibir las bendiciones que Dios nos tiene y para ser fieles testigos de lo que Él ha hecho en nosotros. Necesitamos a la confesión de pecados para crecer espiritualmente. Gracias al Señor por esta palabra de este estudio, hermanos.